Estoy también muy contento de poder compartir con ustedes este segundo, el diseño de Dios 2, el retorno. Esta es una saga, esta es la 2. Alguna vez volveré por la 3. Estoy tan contento también de que Dios de alguna u otra manera me haya permitido servir a Dios tantos años y que al final de mis días, ya llegados los años de mi vejez, pueda servir a Dios a través de este ministerio de ir por las iglesias y compartir acerca de la familia. Mi hija Pamela también es parte del trabajo que estamos desarrollando como centro de capacitación. Ella es nutricionista, entonces estoy tratando y ella está ayudando y estamos procurando que las iglesias se abran también a recibir instrucción respecto a cómo honrar a Dios con nuestro cuerpo. La alimentación y la honra a Dios, porque creo que hay temas que hemos dejado pasar. Creo que lo mencionaba el mes pasado, el pololeo es uno, pero también el sobrepeso es otro. No hablamos de eso, porque toca a muchos, pero es un tema también que debemos tratar, porque es parte de la integralidad de la vida cristiana, en donde también tenemos que poner cuidado. Pues ahí está ella ayudándonos en este centro, también sobre nutrición y desarrollo cognitivo de los niños. ¿Cómo afecta la capacidad cognitiva de acuerdo a lo que recibe como alimento en la niñez? Así que son temas interesantes. Qué rico es poder ayudar a la familia de manera integral, ver cada tema y que en todos ellos podamos honrar a Dios, porque todo lo que hacemos, sea de palabra o de hecho, dice la Biblia, debemos hacerlo todo para la gloria de Dios. Eso es. Traje el segundo CD que estamos entregando un precio-costo. La verdad es que no ganamos nada, pero sí lo que ganamos es distribuir material lindo al estilo de Tío Pancho y Panchito, narraciones bíblicas que salen en radio, ahora puestas para que ustedes lo pongan al momento de dormir o cuando van de traslado en el auto, si tienen citera, cuando van al colegio con los niños, de tal modo que constantemente estemos reforzando principios de Dios en la vida de ellos. Y antes de ir a la prédica, pastor, me avisa cómo va a ser ese nuevo cielo que van a hacer aquí, porque quiero saber a dónde voy. Sí, van a cambiar el cielo, me dijeron, entonces quiero saber a dónde voy a ir. No, muchas gracias. Hay 3 vasos, ¿cuál es el mío? Este es el mío. Es más, eso lo dejaba ya. Ok, muchas gracias. Acá estamos, el diseño original de la familia. El mes pasado ya comencé a compartir con ustedes algo que ustedes tienen en sus manos, está en la Biblia, en relación a los principios que Dios establece en la formación de la familia. No ha cambiado las estrategias de Dios, sus leyes en términos a cómo debe ser administrado el hogar siguen presentes. Por lo tanto, lo que vemos en la Biblia desde Génesis hasta el Apocalipsis respecto a la responsabilidad paternal sobre los hijos sigue todavía vigente. Y tan vigente y tan necesario hoy como antes, cuando vemos que nuestros niños naufragan en medio de una sociedad a la cual les entregamos nuestros hijos para que ellos los eduquen, y descubrimos cuán necesario es que papá y mamá retomen lo que nunca debían haber dejado, retomen su trabajo, su tarea como máximos educadores de acuerdo al diseño de Dios. No es bíblico, pero alguien dijo: el hogar es la más grande universidad, los padres los más grandes maestros. Y eso es correcto. Podríamos agregarlo al final de Proverbios. Es correcto, es así. Y Dios ha puesto sobre nuestros hombros esa responsabilidad. Por lo tanto, es muy importante que constantemente revisemos la Biblia para chequearnos a nosotros mismos cómo estamos llevando adelante esta tarea tan sublime. Dios nos da la bendición de tener hijos, pero junto a ello nos da la responsabilidad de criarlos, de enseñarles, de guiarles en su desarrollo. ¿Cómo hacerlos? Es la pregunta. Próxima. Vamos de inmediato a mirar un poquito lo que es. Ahí está. Y entender que la vida está llena de influencias. Y podemos resumir esas influencias en 3 grandes bloques. El primero es la familia, debiera ser la familia. Papá, mamá,
formando un ambiente a través del cual los hijos van creciendo y desarrollándose de acuerdo a lo que papá y mamá establecen como normas de vida. La familia debiera ser la influencia más potente que todo ser humano reciba en su desarrollo. Ahora, la realidad no es así, y eso es lo que duele y desespera. Como lo dije seguramente el mes pasado, no es tanto lo que suceda afuera con leyes y con formas de vida y con sistemas lo que ha de preocupar al cristiano, sino lo que suceda o no suceda aquí, en medio del cuerpo de Cristo, cuando descubrimos que los padres cristianos están sujetándose al estilo de vida mundano en lugar de sujetarse al estilo de vida cristiano, conforme Dios lo diseñó. Muchos de nuestros niños que proceden de hogares cristianos están formando sus vidas en un sistema o con una metodología y con costumbres y hábitos que se oponen totalmente a los principios que Dios establece. Y nadie puede saber qué están aprendiendo los hijos, de bien o mal, salvo los padres. Los líderes de la iglesia procuran ayudar, pero no podemos hacer un trabajo minucioso uno por uno, sino cada padre preocuparse por lo suyo. Así lo establece Dios. Es triste cuando la familia, debiendo ser la influencia más poderosa en la vida de una persona, no lo es por distintas razones. Mucho de eso tiene que ver con lo que la sociedad nos ha vendido. Para que sus hijos tengan un futuro seguro, es necesario que ellos se eduquen. El mejor legado que padre y madre pueden entregar es la educación. Y si bien eso es correcto, es incorrecto pensar que la educación secular es solo eso, la gran salida o el gran camino por el cual deben transitar nuestros hijos. Cuando se dice que la educación es el máximo legado que podemos entregar, es verdad, porque las cosas materiales se van, pueden ser bien o mal aprovechadas, pero se van. Lo que sí permanece es lo que enseñamos, pero la educación, para los que somos creyentes, que tiene valor y profundidad en la vida de una persona, evidentemente es y debe ser en primer lugar la educación cristiana, no la educación secular. Porque un niño puede pasar por la prebásica, básica, media, universitaria y ser capacitado en todas las áreas y terminar siendo un gran profesional lejos de Dios. Lejos de vivir y experimentar lo que significa la vida cristiana, porque nadie le enseñó, aunque vino a la iglesia alguna vez, aunque sus padres eran cristianos, pero carecieron de la enseñanza teórica y práctica que solo papá y mamá pueden entregar con la fuerza e intensidad que ellos tienen y que fue delegado por Dios. Tengo una nieta, acabo de volver ayer del sur. Estuvimos unos días con nuestra hija mayor y su pequeñita, 1 año, 5 meses, y ya ella puede reconocer cosas, personas, ya se da cuenta cuando uno se aleja, ya se da cuenta quién es uno cuando se acerca y le tira los brazos, pero se da cuenta de muchas otras cosas porque está en la etapa de imitar todo lo que ve. Al venirnos dije, antes de salir, oremos, y ella estaba lista para salir, porque lo único que le gusta es salir, o sea, lo que más le gusta es salir, y estaba con su parca, y estaba con las llaves del auto en la mano, ella, como si fuera a manejar. Y entonces dije, oremos, y todos nos pusimos así, y sin decirle nada a ella, lo que hizo fue tirar las llaves al suelo y poner sus manitos en posición de oración. Interesante. Pero un niño de 1 año y 5 meses no solamente aprende a poner las manitos así, puede hacer muchas cosas más. ¿Y para qué les digo los meses que siguen a eso? Todos los niños lo imitan. Pero miren a ese niño o esa niña de 1 año y 5 meses puesta en la sala cuna y dejada allí a merced de profesionales que van a hacer, no dudo, la mayoría de ellas, normalmente son mujeres, el máximo esfuerzo por atender a 20, 30, 40, 50, 80 niños que tienen a su cargo. Y uno dice, ¿por qué esa niña está allí en la sala cuna? Es que los papás necesitan salir a trabajar. ¿Y por qué los dos están trabajando? Es que la cosa no es muy buena, los sueldos no están muy buenos.
Y la vida está cara. Y hemos aprendido que la única cosa que el niño necesita en esta tierra y el único legado que podemos entregar es que ellos se eduquen. Por lo tanto, necesitamos enviarlos ya, que aprendan desde la sala cuna, mientras nosotros obtenemos el dinero para pagarle a esas personas que cuidan a nuestros hijos. El traslado, la matrícula y todo, porque no es barato también una sala cuna y un jardín infantil. Y curiosamente, al decir que tenemos que educar a nuestros hijos, hemos entregado a los hijos a merced de otras personas, mientras nosotros conseguimos el dinero para pagar a esas otras personas para que cuiden a los hijos. Pero como bien dice ahí, la subcultura, que es el medio que rodea al niño, sea este el hogar, donde va aprendiendo de papá y mamá, de abuelos, de quienes están cerca a él o a ella, todo lo que les muestran acerca de la vida. Al ponerle en el jardín de infantes o al ponerle en la sala cuna, está aprendiendo también. ¿De quién? De las maestras que están allí, de sus compañeritos que están allí, y están aprendiendo cosas buenas y cosas malas. Pero esas maestras no tienen la capacidad, el tiempo, la fuerza, y muchas de ellas no tienen los principios cristianos para enseñar, corregir, reforzar lo que ese niño o niña puede aprender. Y entonces ese niño o niña comienza a aprender muchas cosas que no son parte del programa de Dios. No necesariamente todo malo, pero muchas cosas malas. No solo de las maestras, probablemente de los compañeros de curso también. Y así sucede en prebásica y en básica y luego en media y luego en la universidad. Y los hijos pasan 6, 7, 8 horas y a veces más. Y pedimos que alarguen el periodo porque no alcanzamos a buscar en esta ciudad. Todo es una locura. En las horas punta. Entonces podríamos pagar un poquito más para que se quede algo más. Y llegamos a casa cansados con un montón de cosas por hacer. Así que rapidito, ojalá que duerma, se duche y se duerma, porque nosotros tenemos que hacer muchas cosas. Porque mañana muy temprano comienza todo de nuevo. Y nuestros niños pasan a ser parte de la subcultura, donde van recibiendo información buena, pero también mala. Y nadie le enseña a colar. Y luego decime, ¿por qué tus caras son así? Tan rebeldes. Yo no sé quién aprendieron eso. Si ustedes ni siquiera lo ven, ¿cómo pueden aprender ustedes cosas buenas? Y a veces cuando los ven, los padres aprenden cosas malas de ellos también. Porque llegan a la casa y si la Biblia no está abierta, seguro el televisor está prendido. Todo el día. Aunque nadie lo vea, no es que así nos sentimos acompañados. No es suficiente con el Señor, ni la música cristiana, ni... Es impresionante. Estamos en un tiempo en que la gente cuenta con todo tipo de Biblias en todos los lugares donde puede estar. Puede tener una Biblia porque puede ir incluso en su dispositivo móvil. Pero es la cultura en que menos lee la Biblia, porque todo se nos da fácil. Es una lata leer la Biblia. Entonces, como no leemos la Biblia, no podemos recordar todos los días que hay que explicar y vivir todos los días los principios de Dios. No es una cuestión de día domingo. Es como algunos hablan del domingo propio, no es dominio propio, es todos los días. Todos los días tenemos que vivir los principios de Dios. Por eso todos los días tenemos que recordarnos a nosotros mismos y a nuestros hijos que tenemos que vivir sujetos a los principios de Dios. Por eso oramos con Dios para decirle, Señor, ayúdame a vivir los principios tuyos todos los días. Nuestra actitud cristiana es para vivirla todo el tiempo, en todo lugar. Por eso es que el hogar se transforma en el colegio más importante en la vida de un niño. Pero cuando los niños no están en el hogar, no hay una base sobre la cual él pueda afirmar su fe. Y luego está la cultura, representada en nuestra casa por las pantallas. Y tienen que ver televisor. Y cada vez que hay un mundial, como que crece la cosa, porque es como están en oferta. Y en cada pieza hay una, para que nadie moleste al otro. No se peleen por qué van a ver. Y luego todavía agregamos ahora los computadores, porque los niños ya no miran mucho la tele, son los más grandes. Y cada uno tiene, incluidos los pequeños, un celular. Obviamente con conexión a internet, si no, no vale. Y entonces estamos seguros, y los padres tenemos que trabajar más porque eso cuesta plata. Trabajar para auspiciar el que nuestros hijos estén a merced de lo que la sociedad enseña cómo tiene que ser la vida. Sería bueno no tener televisor
computador y celular sería bueno. ¿Y podemos vivir así? Sí, se ha vivido. Pregúntenle a la gente del campo de los años anteriores. Se puede vivir, pero es necesario, sí, son elementos y herramientas que tenemos que usar. El asunto es cómo usarlas. ¿De qué manera utilizar esas pantallas para que sean una herramienta? Pero si no enseñamos a los niños, porque nosotros no sabemos cómo manejar, no tenemos control sobre nosotros mismos frente a esas pantallas, entonces, ¿qué le vamos a enseñar a nuestros hijos? Y si nosotros sabemos que solamente hay horarios en que veremos televisión y solamente usaremos el computador o el celular en ciertos horarios, llegado a la casa en cierta hora apagaremos, porque debemos cuidarnos de que eso no pase a ser algo que nos dañe, sino que sirva. Tenemos que enseñar eso mismo a nuestros niños, horarios para ver. Un computador para toda la familia es suficiente, es algo que sea muy grande, en un lugar público. Y el niño no necesita celular, no va a morir. Por ahí por los 18 años ya podrían regalarle uno. Eso parece loco, ¿eh? Pero es verdad, no lo necesitan. No porque el celular sea una herramienta del diablo, sino porque los niños no saben. Y nosotros los adultos todavía nos cuesta, cuánto más los niños, en saber cómo elegir lo que debo ver, qué no ver, y cómo eso no se transforma en una cadena que me ata. Si aún los grandes estamos atados, suena el celular y saltamos como un resorte. El mundo se va a acabar si no veo que está llegando el mensaje. Es una locura. Nos hemos envuelto en un sistema que no es que sí sea malo el celular, o sea malo el computador, sea malo el televisor. Es que eso se transforma en algo negativo porque no sabemos colocar los límites. Y que esos sean elementos de servicio y no nosotros sirviéndolos a ellos. Estamos en una sociedad compleja, pero siempre ha sido así. Si no, pregúntenle a Noé. O pregúntenle a Lot. El problema no es lo complejo del mundo pecaminoso. El problema está cuando un cristiano o cristiana no entiende cómo vivir la vida cristiana y cómo organizar su vida para que sus hijos puedan crecer sobre una base sólida. Ese es el verdadero problema. Vamos a la próxima. Esto con el lenguaje arquitectónico para que podamos entender un poquitito el desarrollo de la vida. El levantar aquella casa está marcado, o se trabaja, se planifica y se trabaja entre el momento de la gestación en el vientre de la madre y hasta los 5 años aproximadamente. Así dicen los especialistas. Es el periodo más importante de la vida, agregan muchos, y uno dice, ¿estás seguro? Sí. Es allí donde se aprende las cosas más importantes. Los hábitos y costumbres fundamentales comienzan allí. ¿Por qué? Porque el disco duro está en blanco. Y empiezan a llegar la información, y va siendo tan importante y tan relevante. Es un golpe tan fuerte en nosotros que va quedando grabado. Las cosas que tienen mayor importancia o que han generado un golpe visual o tal vez emocional más profundo en nosotros quedan grabados con mayor facilidad que otros. Pues esa es la etapa de la niñez. Todo lo que reciban, eso queda allí. Desde el momento de los 6 meses fetales, por lo menos, cuando ya está desarrollado el cerebro, y todo lo que el niño pueda percibir desde adentro, de lo que pasa afuera, va a quedar en su mente y en su corazón. Por eso dicen los especialistas que hay que trabajar duro con estos pequeños, no en la sala cuna, en casa. Si pueden vivir, aunque sea un poco ajustado con el sueldo del papá, y la mamá puede quedarse en casa, la sugerencia, quédese en casa. No trabaje para pagarle a otros. No entregue la vida de sus hijos en manos de quienes con amor tal vez querrán hacer algo, pero no sabrán cómo se hace lo mejor para sus hijos. Dicen los especialistas que entre 2 años y medio y 3 años se tiene que quebrar la voluntad de los niños. ¿Qué significa eso? El niño que a los 3 años no entiende a sujetarse a la autoridad de papá y mamá, no va a sujetarse el resto de su vida a la autoridad de ellos. Y corremos grandes riesgos de crear verdaderos dictadores o dictadoras que después no se sujetarán a los profesores, ni a la policía, ni a Dios. Por eso es tan importante que el padre y la madre entiendan que esto no es un juego. No porque esté pequeñito, no sabe nada, total, algún día aprenderá, no lo corrijan, déjalo nomás. Y ahí están los abuelos que en lugar de ayudar a criar, malcrían a los hijos. Eso puede ser para gente que no conoce de Dios, pero los abuelos cristianos ayudan a criar porque saben la importancia que tiene que un niño de 1 año, 2 años, 3 años, 4 años haga lo que tiene que hacer. La naturaleza pecaminosa del ser humano, que no van a hablar las fuentes no cristianas sobre eso, pero la naturaleza pecaminosa que dice Dios que tenemos se desarrolla tan rápidamente.
y a veces más que la contextura física. Esa disposición del niño no querer hacer lo que me dicen, porque no. Ustedes tienen que detectarla. Cuando el niño está haciendo pataletas porque sí y cuando está teniendo un dolor de muela. O si no tiene muelas todavía, una guatita. Solo papá y mamá pueden detectar eso. Uno dice, ¿le duele? No, ya sé lo que le duele, dice la mamá. ¿Pero cómo? Uno va aprendiendo a detectar a sus hijos y ver cuándo está teniendo una rabieta y cuándo está teniendo un dolor. Y cuando está teniendo una rabieta, duro con él, dicen los expertos. Duro con él. Y si hay que darle por el trasero, como enseña Proverbios, denle por el trasero antes de los 5 años, porque después de eso aprenden a discar el 1-3-3. Hay que corregirles antes de que sea demasiado tarde. Por eso la Biblia dice, madruga en la corrección de tus hijos. No es que te levantes temprano a pegarles, sino que tiene que ver desde temprano en su niñez. Apresúrate para enseñarle lo que debe hacer y corregir cuando se equivoca y castigar cuando lo hace a propósito y a sabiendas. ¿Ven la diferencia? La corrección no es porque se portó mal y fue contra la autoridad. La corrección es cuando se equivocó en algo. Con amor y gracia le corriges. Pero cuando va en contra de la autoridad de papá y mamá, se revela directamente, es el momento de que una tablita suene. No sobre el pañal. Aquí me pueden mandar presos, solamente. Pero no debemos dañar a los hijos jamás. Lo cual no significa que no tengan que doler algún tipo de castigo, porque si no duele, no tiene gracia. Más vale a veces una corrección bien dada que 1000 palabras. Y eso es en la niñez infante, pues en este periodo. Estamos colocando el fundamento. Si el fundamento no queda firme, no es fuerte, para arriba todo no sirve, porque se nos va a venir abajo. Aquí quedó fuerte, lamentablemente, para correr la cuestión, va a costar un montón. Pero así es. Luego viene el periodo de los pilares, de 6 a 12 años. Sobre la base firme, ahora ampliamos nuestra enseñanza, nuestro proyecto educativo a los hijos. Si antes ellos creían que Jesús caminó por el agua y dijeron amén, ahora me van a preguntar, ¿y cómo caminó? Y le respondemos, no tengo idea, hijo. No, con el poder de Dios, lo que quieran. Ustedes tienen que prepararse para dar a los niños las herramientas de tal modo que su fe sea una fe que esté basada sobre bases sólidas, concretas. Todo lo de la Biblia, o la mayoría de las cosas de la Biblia, uno puede comprobarlas, uno puede mostrarlas a través de la ciencia, a través de la creación. Uno puede ir dando herramientas a los niños para que lo que ya creía antes de los 5, ahora lo crea todavía con mayor fuerza. Y el niño todavía seguirá a papá y mamá, porque papá y mamá siguen siendo sus reyes y sus reinas. Su rey y su reina. Pero llegará el momento en que papá y mamá ya no son rey y reina. Empiezan a desdeñirse y pasan a ser príncipes y princesas. Y después ya no me entienden. Y viene la etapa de la adolescencia, no tiene por qué ser una etapa de rebeldía, pero donde uno tiende a rebelarse. Y es lo que llamaríamos las terminaciones del edificio. Dicen que es lo más costoso y lo más lento. En la adolescencia ya no podemos, tal vez, exigir mucho. Hay normas que habrán siempre en casa. Mientras estés en casa hay normas que cumplir. Pero los hijos deberían tener ya por sí mismos frutos de aquellos que hemos sembrado antes. Todo lo que el hombre y la mujer siembren, eso cosecharán. ¿Cuántos años tenemos para sembrar con cierta facilidad? Aproximadamente 12 años, 11 años. Donde los primeros son los más fáciles, en términos de que el niño, todo lo que ustedes digan y hagan, todo lo que les puesten por hacer, lo va a repetir. Luego va a costar un poco, va a haber un poco de lucha, pero todavía hasta los 11 años y tal vez 12 años, dependiendo del carácter de sus hijos, va a ser tiempo de capacitación. 12 años de capacitación. ¿Cuántas horas diarias de capacitación y enseñanza directa? Y si no indirecta, esto es, que los niños puedan ver lo que yo hago y me imiten. Imagínense, sumen cuántas horas. Eso es más que lo que va a estudiar afuera. Si la intensidad es una intensidad fuerte, firme y clara. Pero además la iglesia aparece como una escuela dominical diciendo, nosotros también le apoyamos el día domingo y les vamos a enseñar. ¡Qué rico! Y además vamos a tener una escuela bíblica de vacaciones en julio. Y un campamento en verano. ¡Wow!
El problema es que la mayoría de los niños cristianos solo reciben lo que la iglesia hace, eventualmente. Pero eso no es el plan de Dios. El plan de Dios es que los padres hagan en casa todo el tiempo. Y la iglesia, ¿qué hace? Enseña a los padres, apoya a los padres, pero además, como un regalito extra, atiende a sus hijos mientras ustedes están aquí. ¡Qué bendición! ¡Qué cuadro más lindo! Entonces van a ir afuera a estudiar igual. Pero la influencia que van a obtener afuera nunca será como la influencia poderosa que los padres van a tener sobre él o ella o sobre ellos, los hijos, estando en casa y estando en la iglesia. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué? Con mi hija comentábamos más de alguna vez, vamos a distintas iglesias, y una de las cosas que vemos es que los grupos de jóvenes están siendo cada vez menos. Minúsculos grupos de jóvenes. Y cuando uno empieza a buscar entre hombres, mujeres que amen a Dios, chicos que de verdad traspasen el amor de Dios, es tan difícil de encontrar. Y uno dice, ¿por qué? No es que el mundo está tan malo, siempre ha estado malo. Claro, ahora está un poco más malo que unos años atrás. El problema es que el trabajo de papá y mamá no se está haciendo como Dios quiere que sea. Y no es más difícil, no es muy complicado. Es cuestión de entenderlo, asumirlo y hacerlo. Ponerse de acuerdo, papá y mamá, si están juntos. Y darle con todo. Sí, que estoy convencido que la palabra de Dios es lo mejor para la vida de un ser humano. Entonces nadie me va a parar como papá, porque yo amo a mis hijas. Y lo que quiero dejarles es lo mejor. Y lo mejor es la palabra de Dios, los principios de Dios. Entonces nadie me va a convencer de que mis hijos tienen que estar en manos de otros, sino en mis manos como prioridad. Nadie me va a obligar a que yo no pase todo el tiempo que pueda en casa para estar con ellos, jugar y enseñarles las cosas de Dios. Nadie lo puede impedir hasta ahora. ¿Por qué no se hace? Ya, vamos a la próxima. Esto lo mostré, esta es la tercera vez que lo muestro. Hay una ley en la pedagogía que se llama la ley de la repetición. Y es bueno repetir algunas ideas centrales. Pero este es el ordenamiento de Dios cuando hablamos de responsabilidad en familia. Pablo, escribiendo a los Corintios, entre tantos temas y tantos problemas que había en la iglesia de Corinto, la primera carta así lo refleja. Él explica que Dios Padre es cabeza de Dios Hijo, para enseñarles un poco de la responsabilidad, cómo Dios se organiza a nivel macro. Dios Padre, Dios Hijo, son lo mismo, por eso están al mismo nivel, pero tienen responsabilidades distintas. Y luego dice, cuando Dios constituye al matrimonio como tal, entonces Él coloca un orden también. Y dice que el hombre es cabeza de la mujer, esto es, responsable de la esposa. Pero que al mismo tiempo Jesús es responsable de todo el varón cristiano. Por lo tanto, ahí hay una unidad perfecta. Jesús dirigiéndome a mí, yo sometiéndome a Jesús. Esto es, mirando lo que la Biblia enseña. El Espíritu Santo dice que una de sus tareas principales es recordarme todo lo que Jesús enseñó. Entonces, el Espíritu Santo me lleva a pensar en Jesús y Jesús me deja por escrito todo. Por eso todos los días yo miro y un poquito cada día para recordar y no olvidar qué es mi responsabilidad. Porque sobre mis hombros está la vida de mi esposa y está la vida de mis hijos. En el caso mío, de mis hijas. Yo soy responsable delante de Dios. Un día Jesús me invitará a su oficina y me convidará cafecito. Del rico de grano, creo. Y me va a preguntar, ¿y cómo te fue con tu familia? Si quiere, invitamos a mi esposa, porque ella se acuerda de todo. Las mujeres no. Son histéricas, pero históricas también, señor. Y él dice, no. ¿Te acuerdas de Adán? Yo lo llamé a él. Sí, señor, ya. Por eso te llamé a ti. Tú eres responsable de tu esposa y de tus hijos. Les enseñaste que el trabajo, Señor, lo que pasa. No sé si tú conoces Santiago, tú ubicas cómo era la... No hay excusa. No hay excusa. Dios dice, tú eres el responsable. Tú te vas a organizar, vas a ver la manera, porque todas las armas te las daré, para que tú veles, para que tu esposa sea una esposa que esté bien, que se sienta amada, cómoda, segura, y que sea la compañera por la cual la diseñé, y que sea la ayuda idónea por la cual la diseñé, te ayude a ti, no que tú le ayudes a ella con los hijos. No, ayúdame, mi hijito. No, es, mi hijita, ¿me puedes ayudar, por favor? Esta noche no alcanzo a llegar a hacer el devocional con mis hijos antes de dormir, ¿puedes tú hacerlo? Sí, mañana vuelvo, porque solamente esta noche. Esa es la idea, no al revés.
La mujer no es la dueña de casa. Bueno, el hombre tampoco. Dios es el dueño de todo. Pero como administradores de lo que nos da, esa es la manera como opera. El hombre encargado de toda la casa, aún del aseo, del lavado de la ropa, todo está en nuestras manos. Adán tenía todo para administrar en el huerto. Pero dijeron, no, bueno, que esté solo. Pero eso no es bueno que esté solo, no era para que la mujer haga todo. Y el hombre salga a trabajar y vuelva a mirar el partido a la tele o las noticias de fútbol. Eso no fue diseñado por Dios así. Es el hombre todavía encargado de todo. Es solo que la esposa está para ayudarle y apoyarle. Algunas son más idóneas que otras, pero así es. Si entendemos esto, entonces nosotros los hombres vamos a ser los primeros en molestar al pastor constantemente. Bueno, espero que no tanto, pero en preguntarle al pastor, pastor, ayúdame por favor. Yo tengo la responsabilidad de eso, no sé bien cómo hacerlo. ¿Cómo aplico esto que dice la Biblia? ¿Cuál es la mejor estrategia? Y la iglesia comienza a ayudarnos como hombres. La gran tragedia es que hombres han dejado su liderazgo. Lo dije el mes pasado, lo vuelvo a repetir. Pero cuando los hombres toman en serio su trabajo, las esposas se sienten seguras. Un hombre aferrado a Jesús tendrá una esposa que se quiere aferrar a él porque es aferrarse a Jesús indirectamente. Pero un hombre que no se aferra a Jesús no va a poder pensar en una mujer cristiana que se aferre mucho a él porque no está haciendo la voluntad de Jesús siempre. Y eso nos provoca inseguridad. ¿Para qué decirle a los hijos? Este viejo nunca le ha hablado, nunca ha abierto la Biblia con sus niños. No ora con ellos. ¿Y para qué decir canciones cristianas? Ni siquiera él las conoce. Es triste la realidad. Esa es la realidad en términos generales. Estoy exagerando un poco, es verdad, pero esa es la realidad en general de las familias cristianas. Y lo que Dios quiere revertir. Ok, vamos a la próxima y tenemos que ir terminando ya. Veamos algunos pasajes. Ya vimos el mes anterior acerca de Deuteronomio capítulo 6, como base de una nación también aplicada a nuestras vidas. Hoy día quiero mostrar estos tres pasajes. Rapidito nomás. Ustedes conocen ya Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 al 9. Digo que es el fundamento de una nación porque Dios lo establece así para el pueblo de Israel. Y les dice a los padres, enseñen a sus hijos. Primero les dice a los padres, sean modelos y ejemplos a sus hijos. Con su manera de vivir, con su manera de pensar, con su manera de hablar, con su manera de proceder. Ustedes van a enseñarle a los hijos cómo ellos me deben amar a mí. Ustedes son el modelo, le dice Dios al pueblo de Israel y a los padres específicamente. Y luego que ustedes sean modelo, dice en el versículo número 7, entonces la repetirán a sus hijos y hablarán de mi palabra, de mi voluntad, estando en la casa, andando por el camino, cuando se levanten, cuando se acuesten, etc. Constantemente mi palabra, mi voluntad estará en sus bocas y la transmitirán a sus hijos de manera permanente. Van a aprovechar cada oportunidad del día para hablar acerca de mí. Ya llevan un mes hablando de la familia. ¿Cuántas cosas han mejorado en este mes? ¿Qué han incorporado a sus vidas? ¿O qué han quitado de sus vidas con el fin de hacer un trabajo más acorde a lo que Dios ha establecido? Me encantaría a veces hacer una prueba, pero probablemente si hubieran sabido que hubiéramos hecho una prueba hoy día no habrían venido ni la mitad. Pero ¿cómo estamos en términos prácticos? Porque una cosa es entender la teoría, pero otra cosa es, oye, cómo eso baja a la realidad de mi vida y de mi familia. Eso es lo que vale finalmente. Ok, Dios se lo dice al pueblo de Israel. Y es un principio, ese principio que establece Dios para su pueblo Israel es el mismo principio que se aplica a nuestras vidas hoy. Debemos hacer lo mismo, porque el resto de la Biblia sigue hablando de lo mismo, no cambia su discurso. Otro pasaje, aunque hay muchos, otro pasaje clave es Proverbios 22:6, ustedes lo conocen. Instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruye al niño en su caminar, en su vida, en su desarrollo. Instrúyele, muéstrale, enséñale, vamos, corrígele, porque el niño va absorbiendo y recibiendo lo que tú le dices. Lo que tú le dices es ley. Si tú le muestras amor y él sabe que le protege, va a hacer todo lo que tú digas. Y si lo que tú le dices es palabra de Dios, son principios de Dios establecidos primero en tu corazón y luego lo transmites a ellos, entonces ellos van a crecer sobre esa base y de seguro van a ser así. Los chicos llegan a ser como el papá o la mamá en los oficios y dicen, uy, se parece tanto a ti.
Gracias a Dios que cuando ven a mi hija dice, ¿qué se parece a su mamá? Ni conocen a la mamá, pero por descarte. ¿Cómo se parece a la madre? Claro, pero quisiéramos que ese parecido sea también en términos de su carácter, en términos de sus acciones, en la manera como piensan y sienten. Pero ¿cómo podemos traspasar eso? A través de cómo somos nosotros. Lo que decimos y hablamos es la manera, no hay otra. El Espíritu Santo lo que hace es aplicar esos principios bíblicos a la vida de los hijos y recordárselos a ellos. Pero no podrá hacerlo si no están presentes en mi vida, como ejemplo. Proverbios 22:6 es el fundamento de una vida. Pero luego puse acá otro pasaje que es Efesios, ustedes ya saben, Efesios capítulo 6, versículo 4, que es un fundamento de una vida disciplinada. Cuando Pablo le habla a los matrimonios, a la familia entera, y da mandamientos, y uno de esos tiene que ver con el mandato de los padres. Y dice, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina y amonestación del Señor. Hablábamos en esa oportunidad que disciplina significa un estilo de vida, una forma de vivir. Disciplina militar, disciplina deportiva, disciplina cristiana. Esto afecta toda mi vida. Eso también afecta la hora en que me duermo, la hora en que levanto, lo que hago en la casa, cómo vivo, lo que veo en las pantallas, lo que no veo, todo. Todo está sujeto a una disciplina. Uno dice, no quiero estar sujeto, aquí reglas, todo. La vida es así. Y una vida disciplinada con reglas permite que tú descanses y que te relajes. Cuando no es así, te despiertas de tu siesta y está todo desordenado, está todo en patas arriba y los hijos están siendo rebeldes. No, la vida disciplinada permite que tú puedas organizar tu vida y descansar. ¿Sobre la base de qué? Como dice el Salmo 4:8, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Si yo vivo confiando en los principios de Dios y lo aplico a mi vida y a la de mi familia, entonces podré dormir en paz. Pero no voy a poder dormir en paz jamás, si todo es un desorden. La disciplina cristiana es vivir como Cristo dice. Vamos a la próxima y con esto concluimos. Salmo 78, si quieren tener sus Biblias abiertas ahora para terminar, Salmo 78, versículos 5 al 8. Miren lo que pasó. Estamos en el pueblo de Israel. Y algo sucede entre Deuteronomio capítulo 6, que es el mandato de Dios para que los padres se hagan responsables de sus hijos, y Salmo 78, versículo 5 en adelante. No sé cuántos años pasaron, pero dice el pasaje lo siguiente. Él, mayúscula con tilde, Dios, estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la enseñasen a sus hijos. ¿Cuándo fue eso? Deuteronomio capítulo 6. Incluso en el capítulo 4 ya estaba hablando de eso. Entonces comienza el salmista a decir, ¿saben? Simplemente quiero decirles que Dios estableció un testimonio y una ley sobre nuestro pueblo. Y ese testimonio y esa ley era que nuestros padres enseñen a sus hijos la voluntad de Dios. Versículo 6. ¿Para qué? Para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus. Este es el mismo principio que está en Deuteronomio también. Dice, enseña a tu hijo y al hijo de tu hijo. O sea, está hablando acerca de la capacidad que tenemos de alcanzar con la enseñanza de los principios de Dios a nuestros hijos, pero también a nuestros nietos. Todavía hay fuerza para enseñar a los nietos. ¿Cuál es la idea? ¿Por qué se vuelve a recalcar esto en la Biblia? Porque es importante. Cuando las cosas se repiten es porque son importantes. No nos olvidemos. No se olviden. Es esa la voluntad de Dios, que los padres enseñen a sus hijos. La próxima, por favor. Versículo 7. ¿A fin de qué? ¿Para qué vamos a enseñar? ¿Para qué lo enseñó Dios en Deuteronomio 6? ¿Y para qué lo recuerdan ahora en Salmo 78, versículo 5 en adelante? ¿Para qué? Versículo 7. A fin de que pongan en Dios su confianza. Habla del área emocional, habla del corazón. A fin de que esos niños pongan su confianza de vida. No solamente yo tengo fe, sí, yo creo en Dios, sí. No.
Cuando hablamos de confiar en Dios, hablamos de que creemos lo que Dios establece para la vida y lo aplicamos a nuestra vida como la máxima ley y estructura que nos ha de ser útil. Si yo de verdad confío en Dios, entonces yo voy a amar al enemigo y no le voy a devolver mal al que me hace mal. Si yo en verdad confío en Dios, entonces yo voy a amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Si yo confío en Dios, entonces voy a respetar a mi marido, dicen las esposas, como dice Efesios 5. Si yo amo a Dios y confío en Dios, entonces yo voy a enseñar a mis hijos todos los días palabra de Dios, todos los días, como dice la Escritura. Si yo confío en Dios, yo no voy a mentir, voy a decir la verdad. Si yo confío en Dios, voy a hacer un testimonio a mis hijos, cuidándome con lo que veo, poniendo límites en las pantallas, cuidando lo que yo digo, no endeudándome, económicamente hablando, respetando las normas del tránsito, porque yo confío en Dios. Eso se llama confiar en. Lo digo porque muchas veces hablamos de confianza en sí, creemos que amén, creen que Dios todo lo puede, sí, todo lo puede, creen que lo fortalece, amén. Pero ¿cómo se manifiesta en la vida diaria eso? Esto no es una cuestión de proclamar y dale con tu boca nomás. Se trata de, oye, que esto que sale de aquí se manifieste en el comportamiento. Si no, es solo pura boca, puro bluff, decimos. No sirve. Si me aman, guarden mis mandamientos, tiene que ver con eso. Entonces, a fin de que pongan primero en Dios su confianza, esto es, que mis niños de verdad van creciendo y miran a papá y mamá que todos los domingos van a la iglesia, que la semana van a la iglesia, pero que en la casa también se comportan como cristianos, y dicen, ¿sabe? O sea, el niño normalmente que crece en ese ambiente, donde sus padres aman a Dios y le enseñan bien, no se cuestionan. Así es la vida. Amamos a Dios. Todos los días por la mañana amanece música cristiana en la casa, porque el papá es el primero que se levantó y después de orar con Dios prendió la radio rápido para que escuche, y a las 5 de la tarde en el auto que lo trasladan vienen escuchando son infantil en el 104.5 radio. Es parte de la vida. Y no lo cuestionan, pero después lo van a cuestionar. Pero cuando lo cuestionen, pondrán sobre la balanza lo que aprenden de sus amigos, lo que dijeron los profesores, lo que se ríen de Dios, y pondrán lo que han visto en sus padres, lo que han visto en Dios. Y definitivamente la balanza se va a inclinar por las cosas de Dios, porque evidentemente no hay nada mejor que vivir conforme a los principios de Dios. Nada. Y puede que el niño rebeldemente se vaya un día y una vuelta y no sé, Egipto, ese y volvió otra vez. Porque sabe que está perdiendo mucho. Pero eso es un trabajo que papá y mamá tienen que hacer, si no lo hacemos. Verso 7, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. Versículo 7, y no se olviden de las obras de Dios. Esto es, que confíen en Dios. ¿Pero cómo confían en Dios? Que no se olviden intelectualmente, cognitivamente, de las obras de Dios. Y tercero dice el verso 7, que guarden sus prácticas. Pueden que sepan teóricamente muchas cosas, pero si no la practican, no lo saborean. Hicieron el kuchen, toda la técnica la saben, pero mientras no lo prueben, no van a saber lo rico que es. Practiquen, vívanlo, animen a los niños, tengan su libretita de oración con los niños, pongan las peticiones y después vayan revisando, y con el tiempo descubrirán los niños que Dios responde a su oración, y pongan la fecha al lado en que Dios respondió, la fecha. Wow, no, Dios respondió a mis oraciones. El experimentar lo que es vivir conforme a la voluntad de Dios es fundamental para que la fe tenga sentido. Funciona. Claro que funciona. Y papá y mamá se los muestran en primer lugar y después los animan a vivir. Vamos, practícalo. Mami, mi amigo me golpeó. Te meteré en cárate para que te... Puede ser una opción. Pero podemos usar otra, decir, ¿saben qué? La Biblia, ¿sabe lo que enseña de la Biblia sobre eso? No, que no debemos devolver mal por mal. Veamos cómo usamos una estrategia para devolverle con bien a ese chico y ver cómo le ayudamos. Tal vez hasta lo podemos invitar a tomar una oncecita en la casa y hablamos con él. Pero mamá, sí, lo que necesito es un combo. Y le enseñamos cómo se llama el enemigo. Y si lo ganamos todavía. Ahora, si no lo ganamos, los dos le vamos a ver. Funciona la voluntad de Dios. Versículo número 8.
No sé si hay otra. Y no sean como sus padres. ¿Cómo fueron sus padres? Generación contumaz y rebelde. ¿De quién está hablando? De por Israel. A lo mejor no escucharon lo de Deuteronomio 6, tal vez no lo escucharon. Y yo creo que sí, pero en algún minuto dijeron, no, ¿para qué tanto le va a enseñar? Todos los días. Cuando se acueste, cuando se levanta, andando por el camino, cuando vamos a un mercado, todos los días. Sí, no será mucho, Lucho. Y empezaron a bajar. Y alguien por ahí dijo, inventemos algo, pues inventemos una escuela dominical. Y le enseñamos una vez a la semana, ¿no? Y hay gente que se ofreció para enseñarle. Así los papás nos dedicamos a trabajar. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón y fue fiel con Dios, su espíritu. Y habla de las tres áreas también del ser humano: cognitiva, emotiva o afectiva y motora. No fue. Entonces, ¿qué dice el salmista? ¿Quieren que cambie esta situación? ¿Quieren que Dios nos siga bendiciendo y cambiemos el estilo de vida que tiene nuestra nación? Sí, enseñar a sus hijos. Y empiecen ustedes a vivir la vida cristiana, si fueran cristianos. Habláramos de Cristo en esa época, la vida que Dios nos enseña y enseñan a sus hijos. Eso es. La otra que dice para terminar, ahora sí. Por eso la iglesia y el hogar pueden hacer una función estratégica impresionante. La iglesia está para capacitarles a ustedes, para darles herramientas, directrices como padres, y ustedes enseñan a sus hijos en casa. Y más encima hay una escuela dominical que les ayuda a reforzar a sus hijos. Y más encima hay una clase de jóvenes y un grupo juveniles y jóvenes que se reúnen una vez a la semana. Y más encima vamos a hacer algo en el verano. Y más encima, o sea, qué rico, gracias a Dios por la iglesia. Pero es un apoyo. Ustedes como padres tienen que hacerlo. Como dice el último versículo que está puesto allí, la próxima. En aquel salmo maravilloso que dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabaja. Oye, todo el esfuerzo, todo el dinero, todo lo que trabajan pastores, líderes, maestros, todo aquí, y uno mira a los niñitos y se portan mal igual que los demás en el colegio. Jóvenes rebeldes van a la fiesta el sábado en la noche, con suerte llegan a la iglesia, digamos, con ojera. Y entonces uno dice, pero ¿y toda esta inversión que estamos haciendo para qué? Si Jehová no edifica, ¿qué? La casa. Está hablando del hogar. En vano trabajan todos. Si ustedes no hacen su pega, ¿de qué sirve venir cada domingo aquí? ¿Cómo apagan la manda? Aquí estoy, Señor, una semana más. ¿Pueden dar el diezmo? ¿Aquí estamos comprando los favores de Dios? No, uno viene a la iglesia porque quiere aprender, uno viene porque quiere agradecer, uno viene porque se junta con otros, porque intercambiamos ideas, porque Dios ha puesto en cada uno dones distintos. Entonces al estar juntos nos podemos ayudar mutuamente y nos edificamos, porque venimos ahí, damos el dinero porque queremos seguir juntos, porque aquí nos capacitan como padres, porque nuestros niños también son entrenados. Por eso. Y si no pueden estar todos los días en el templo, no importa. Ustedes en sus casas son parte del templo de Dios, son parte de la iglesia. Enseñen allí donde están, cumplan su deber y serán una bendición para la iglesia también. Cuando vengan con sus hijos y sus hijos se porten bien y los jóvenes vienen acá a servir, no arrastrándolos a la iglesia, vienen a servir a Dios. Qué rico es eso, es porque en casa se ha hecho un buen trabajo. El Señor nos da este desafío. De ustedes y de mí está en aceptarlo o no. Si algo de lo que he dicho no corresponde a la realidad bíblica, ustedes revisen esto en casa y háganle caso a lo que Dios dice en la Biblia, no a mí, porque yo me puedo equivocar. Y no se olviden lo que les dije la otra vez. Se olvidan mi nombre y de dónde vengo, no han perdido nada. Pero se olvidan lo que Dios dice, pueden perder muchísimo. Así que Dios les ayude y me ayude a mí también a seguir siendo aquellos que decimos confiar en Él para hacer todo lo que Él nos manda. Oremos. Querido Dios, te doy muchas gracias. Primero por esta oportunidad de abrir tu palabra y mirar lo que en ella está en favor de la familia, del hogar, del matrimonio. Gracias porque no has dejado nada fuera, sino que nos has dado todos los lineamientos necesarios para poder hacer un buen trabajo, como padres, como esposos, aún como hijos. Gracias, Señor, te doy también por esta iglesia local,
por estos meses en que han dedicado a hablar acerca de estos temas tan importantes. Gracias por todo lo que están haciendo, por todo el esfuerzo que en verdad uno ve que están realizando en favor de vivir una vida buena para ti y en favor de ser una luz al mundo. Sigue ayudando, Señor, a esta congregación, fortaleciendo y animando a su pastor, su familia, para que sigan adelante, Señor, trabajando en pro de no solamente vivir un evangelio teórico, sino un evangelio práctico, que ha de cambiar las vidas y que ha de ser, Señor, un testimonio fiel, como tú lo has mandado, a un mundo que necesita modelos. Gracias, Dios. En tus manos encargo nuestras vidas, para que nos animes y nos fortalezcas en hacer tu voluntad, tal como tú lo has dicho. Y como le dijiste a Josué en algún minuto, que de día y de noche podamos meditar en tu palabra, para que nunca olvidemos de hacer todo lo que conforme a ella sea escrito. Porque entonces sabemos que harás prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. En el nombre de Jesús.